tiempo libre y el ocio, me gustaría explicar antes el trabajo. El presente trabajo es una línea del tiempo acerca de la evolución del tiempo libre y el ocio. Mi nombre es Percastra Rangel María Guadalupe y aquí les voy a hablar de dicha evolución. Esta evolución yo la dividí en 3 etapas importantes, que la primera etapa se denomina el ocio y el turismo a través de la historia. La segunda etapa abarca lo que es el siglo XIX y el siglo XX. Y la tercera y última etapa en que yo la dividí se titula Con el Boom, que es del año de 1945 a 1990. Adicionalmente yo le agregué un pequeño apartado que habla de la evolución en la época contemporánea, o bueno, en la época actual. Y bueno, esta línea del tiempo está hecha de material reciclado. Y ahora sí, entremos de lleno con la línea del tiempo y la explicación. Buen día. Hoy voy a hablar acerca de la evolución del tiempo libre y el ocio a través del tiempo. Para empezar, el tiempo libre es el periodo en el que no hay obligación de realizar ninguna actividad. Y el ocio es la actividad que se dedica a ese tiempo libre, como puede ser el entretenimiento, juegos, etc. Comencemos. La evolución del tiempo libre y el ocio se divide en 3 etapas. La primera de ellas es el ocio y el turismo a través de la historia. De manera muy general, el tiempo libre y el ocio se halla en la cultura y se ha ido mezclando poco a poco con el entretenimiento a través de los juegos, las fiestas, los ritos, viajes, reuniones, entre otras expresiones. 3 autores, entre ellos Platón, Aristóteles y Epicuro, en sus obras han enfatizado el cultivo del espíritu y han dado una definición acerca del ocio. Aristóteles considera que la escuela es el fin de sí mismo y Epicuro considera que el ocio es un tipo de vida. Por su parte, Santo Tomás de Aquino retoma un poco de las mediciones de la vida de Aristóteles. Durante la Baja Edad Media, se da un tipo de ocio que es el ocio como ideal caballeresco. En el Renacimiento se confronta la vida actual y contemplativa. Y el tiempo libre es como el tiempo fuera del trabajo y los viajes son con motivos de guerra y de religión. Ya adentrándonos un poquito más acerca de la primera etapa, en esta hay como otra división en la que la primera de ellas es la escole como ideal griego. El trabajo tiene una connotación negativa, es decir, que ellos lo veían como pues algo negativo, algo no bueno, y el ocio representa como que rasgos sublimes o en otras palabras como que de la alta sociedad y de la clase adinerada. El escole significa cesar o parar. En la escole Aristóteles el ocio lo consideraba como un modelo de vida ideal. Los desplazamientos eran por el mar Mediterráneo y los viajes eran arriesgados e inseguros y eran por medio de carretas o barcas. Otro punto importante de la escuela como ideal griego es que los esclavos eran dedicados al trabajo y ellos tenían como fin el ocio y pues el trabajo era el medio. Los viajes eran para asistencia a fiestas, por religión, deportes o por asuntos políticos. Siguiendo con la primera etapa, otro de los puntos importantes es el otium romano, en el cual se da el ocio de masas organizado por el Estado. Se da el turismo residencial y este era para la clase adinerada. Tenían establecimientos de aguas termales, visitar centros educativos y las visitas eran restringidas solamente para la alta sociedad, ya que eran restringidas al pueblo y el pueblo solamente era como que el espectador y nada más lo podían ocupar de descanso y de diversión. Durante el otium romano también se da lo que es el circo, el mimo, la exhibición de deportes, atracciones de animales, desfiles y 50 días del año del calendario laboral se dedicaban para la diversión. El siguiente punto de la primera etapa es el ocio como ideal caballeresco. En este el trabajo era como algo negativo y no se le deseaba a nadie, es decir, que ellos lo consideraban como un mal, el cual pues vaya la redundancia no se le deseaba a nadie. El ocio popular era organizado por la iglesia y los señores feudales. En fiestas religiosas no se trabajaba y la situación económica para poder gozar
del ocio era la clase adinerada o una situación económica elevada. El siguiente punto a mencionar es el puritanismo, que bueno, yo encontré dos, uno es el puritanismo pues solo y el otro es el puritanismo americano entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Para comenzar, el puritanismo consideran el trabajo como un valor ético y religioso y el ocio es una actividad obsoleta que prácticamente ellos lo consideraban como que pues no era productivo, como hoy en la actualidad se ve muchas veces o que muchas veces la gente piensa eso. El ocio lo consideraban negativo en el puritanismo, ya que pues iba en contra de las potencialidades humanas. Es decir, que por ejemplo, si un humano, bueno, una persona tenía la capacidad de trabajar, de hacer cosas productivas, y no lo hacía, ellos lo consideraban como que estaba mal y que pues casi como que era un pecado. Por otro lado, como lo mencioné anteriormente, encontré lo que es el puritanismo americano, que se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y en él aparece el Gran Tour o el Gran Viaje, y se da solamente para la clase aristocrática, pues la gente de dinero, y principalmente se da con motivos de educación este viaje. Siguiendo con otro punto del ocio es el ocio burgués, el cual se da con un motivo profesional o educativo. Los balnearios y playas de verano tienen un gran auge y también tienen un bajo costo y los viajes también se dan por placer. Siguiendo con otro punto es el protestantismo. En este se da la separación de la iglesia y la mayor participación de fieles. En este suprime todos los días de fiesta, reduce las actividades lúdicas y los viajes solamente eran por motivos religiosos o, o comerciales y también por motivos educativos. También ellos consideraban el ocio como algo improductivo, por ello también aumentan las jornadas laborales. Eran jornadas de trabajo muy inhumanas, ya que los hacían trabajar pues demasiado y con este aumento de jornadas laborales muy inhumanas o muy agotadoras, se da la imposibilidad de disfrutar del tiempo libre por carecer de él. Los viajes son como el Grand Tour, nada más que solamente era para la pequeña clase burguesa que había en ese momento. Otro punto importante es lo que pasó sobre el siglo XVII y XVIII, que es el movilismo de la clase campesina y artesanal. En este caso el Grand Tour también es sustituido por otro tipo de viajes. Los ingleses fueron los pioneros y había un tour de la nobleza que era de 1 a 4 años en Inglaterra, Francia, Italia, entre otros países, y la formación e ilustración era una parte esencial del tour. El último punto, hablando de la primera etapa de la evolución del tiempo libre y el ocio, es en el siglo XVIII, en el cual el ocio se centraría como el trabajo industrial, los viajes se dan con motivos religiosos y de guerra, y así como también surgen las posadas, hostelerías, los cobijos para peregrinos cuando realizaban sus peregrinaciones, buscadores de aventuras, órdenes militares, entre otros. Siguiendo con la segunda etapa que es el siglo XIX y el siglo XX, en esta segunda etapa se dan cambios muy grandes producidos en el siglo XIX. Entre ellos se da que entre 1820 y 1869 se da el apogeo de balnearios durante todo el siglo XIX. También se da el Gran Tour de la burguesía, un turismo empresarial o empresariado, un turismo residencial, entre otros. Y durante el siglo XX se da lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los cuales tienen un impacto muy grande en lo que es el tiempo libre, ocio y turismo, ya que pues las economías de los países o naciones involucradas en dichas guerras estaban muy deterioradas, lo cual imposibilitaba la posibilidad de viajar a otros lugares o de disfrutar del tiempo libre y el ocio como normalmente se hacía. Y por último tenemos la tercera etapa que se titula Con el Boom, que abarca del año 1945 al año 1990.
Aquí se da que ya se empezaban a ver datos estadísticos y por ello se uniforma la estadística turística y la Unión Internacional de Organismos Oficiales del Turismo, así como también se da el Congreso Interparlamentario de Turismo en 1951. En 1898 se da lo que es la Alianza Internacional del Turismo. De 1931 al año 1951 se da la Dirección General del Turismo y también se crea el Ministerio de Información Turística. Siguiendo con la tercera etapa que se titula Con el Boom, que es de 1945 a 1990, en el año de 1944 se da la creación de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que estas se empezaron a ocupar ya en cuestión para realizar los viajes para la gente de clase social alta y que pues tenía dinero. En los años de 1950 a 1975 se da un auge del turístico, o en otras palabras el mayor boom turístico que se había visto, ya que se empiezan a realizar más viajes y pues la gente como que empieza a tener mayores posibilidades económicas para poder viajar y disfrutar su tiempo libre y ocio de esa manera. En el año de 1946 se da la creación de la UIOOT, que es la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo. De la década de 1950 a la década de 1970 se da el periodo más grande del desarrollo del boom turístico, y entre los años de 1949 a 1950 se da que las economías occidentales están en mayor funcionamiento o en buen funcionamiento. Siguiendo con la tercera etapa, a finales del siglo se dan varias actividades o varias leyes que apoyan al turismo, entre ellos la ley de baños en Argentina, y también surgen los bikinis de 2 piezas y topless, así como también surge un tipo de turismo denominado el sexoturismo. De 1958 a 1973 se da un récord en el número de turistas en los países como América, en el continente americano y en Europa. En 1967 se le considera como el Año Internacional del Turismo, pero su crecimiento se ve frenado en 1968 debido al movimiento estudiantil, que afectó principalmente al turismo francés, ya que las economías entraron en crisis por dicho movimiento, que causó obviamente una crisis económica por el dinero invertido en ello. Y además de la crisis económica, pues había muchas actividades que impedían desarrollar el turismo de una manera de convivencia o buena. En estos años también se da lo que es la Declaración del Río de Janeiro en el año de 1972, la Declaración de Puerto Plata en 1973, y también se da una crisis en el año de 1973 debido a las guerras de árabe-israelí, que pues ahorita ya no se ha escuchado mucho, pero anteriormente se escuchaba que en varias ocasiones estos dos países estaban en constante conflicto por una u otra razón. En 1970, o más bien, en el año de 1974, se da la crisis del petróleo, lo que causa otra vez que las economías decaigan y vuelvan a estar en crisis. Pero también en este año se da lo que es la Organización Mundial del Turismo, o nace la Organización Mundial del Turismo. En el año de 1975 se da el Año Europeo del Patrimonio Cultural. En el año de 1976 se da la primera Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo con sede en Madrid. En los años de 1980 se da un arbitraje internacional, que son litigios en los tour operadores. Se da una explotación sexual infantil, que eso es muy criticado por Fidel Castro en La Habana en el año de 1981. Y en 1982 se lleva a cabo una reunión mundial del turismo con sede en Acapulco. Parte de la tercera etapa, más bien considera la época contemporánea, que es de esos años de años de 1990 hasta nuestros días. En 1990 se da el turismo de masas y comienza una nueva era en esta área del turismo. El turismo se ha considerado como en el siglo XX una de las mayores industrias del mundo, ya que con la revolución industrial se consolida la burguesía
y con ello pues se dispone de recursos económicos y tiempo libre para poder viajar. En conclusión, el tiempo libre y el ocio ahora se han relacionado mucho con el turismo, ya que pues las clases adineradas o las clases de la alta sociedad tienen las posibilidades económicas para poder viajar y disfrutar de su tiempo libre y ocio, visitando diversos lugares o llevando a cabo el turismo de sol y playa, que es el más popular o el más concurrido por los visitantes, que en su mayoría son extranjeros y visitan otras áreas del mundo para poder conocerlas, poder comprender su cultura y también conocer a la gente local. Y bueno, para concluir, las referencias consultadas son la lectura de Violante Martínez Quintana y la lectura de la psicología del tiempo libre de Muné. Esto ha sido todo. Mi nombre es Percastra Rangel María Guadalupe, de Turismo de tercer semestre, y esto ha sido todo. Hasta la próxima.